Hola a todos, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día, ¿qué Buen tal? día. Buen día. Buen día. Vamos a esperar un minutito, 2 minutitos a que entren las personas que están en la sala de espera. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buen día. Buen día. Hola Ana, ¿cómo te va? Veo tu pelo larguísimo, está creciendo mucho tu pelo. Hola María Eugenia. Saludos por Córdoba, hace bastante que no voy a Córdoba. Tendría que ir. Hola Paula. Hola. Hola Romina, ¿cómo estás? Genoveva. Buenos días. Hola Alicia. ¿Qué tal, Lara? Bien. Hola, Lara, a todos. Hola Inés, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, buenos días para todos. Les voy a contar lo que vamos a hacer hoy, pero antes de eso les quiero contar cómo vamos a continuar después. En principio, a los que recién se suman hoy por primera vez, hola Eugenia, los que se suman hoy por primera vez a este espacio de Zoom para trabajar algunas cuestiones que ya veníamos viendo en las clases que ustedes tienen disponibles, les doy la bienvenida. Les cuento que cada vez que se suma un curso nuevo a la membresía, va a haber un Zoom de cierre de ese curso. De cierre quiere decir una especie de puesta en común entre nosotros. Después el curso está disponible ahí, ustedes lo pueden ver de nuevo, o si no lo han visto lo pueden ver más tarde, digamos, ¿no? Pero sí vamos a tener siempre una instancia de puesta en común de cada uno de los cursos nuevos que van surgiendo. En esta oportunidad nos estamos encontrando para hacer una puesta en común respecto del segundo curso de histeria. Siempre estas instancias tienen, retomamos algunas cuestiones teóricas que se han planteado allí y articulamos con una viñeta clínica las cuestiones teóricas que vimos, ¿sí? Por supuesto, si alguno tiene alguna duda respecto del curso que tiene disponible según la membresía a la que haya accedido, hasta cuándo tiene la posibilidad de esa disponibilidad, qué circuito interactivo tiene disponible, de qué se trata el circuito interactivo, que muchas veces me lo preguntan porque no, al principio no es tan fácil de entender, después es más sencillo, pero al principio puede costar. Cualquier duda que tengan, gente que me ha consultado que tiene membresías mensuales y se quiere pasar a membresía anual, bueno, todas esas dudas, ustedes pueden entrar a la página, hay un circulito de WhatsApp y allí preguntan a Juan lo que tengan para preguntar. ¿Hay alguien que no está silenciado? ¿Me dice Inés? ¿O es mi micrófono? También podría ser. A ver, Inés, ¿se paró? ¿Era mi micrófono? Está pasando en... Sí, Lara. Ok, se nota que llegó el invierno por acá, porque me está pasando con la ropa, Sí. ya me pasó varias veces que no se escucha. Bueno, perfecto. Entonces, decía, pueden acceder por la página al circulito de WhatsApp, del otro lado está Juan, les resuelve las dudas que ustedes tengan. Ahora, lo que les quiero contar es qué es lo que pensé luego de este curso, de este segundo curso de histeria, un poco se los había anticipado. Lo que se viene es un próximo curso de histeria, pero distinto. Se trata de lo siguiente. Vamos a habilitar una modalidad nueva. Nosotros tenemos los cursos grabados, ¿sí? Como los que venimos haciendo, con una instancia de puesta en común como la de hoy. Tenemos el circuito interactivo, que es el trabajo que hacemos cada mes sobre un tema. En esta oportunidad, los que ya vienen de hace unos meses saben, estamos retomando o continuando con el trabajo sobre el síntoma que iniciamos el mes pasado.
no es lo habitual. En general la idea es que haya un tema por mes, ¿sí? Un tema distinto por mes en el circuito interactivo, pero en esta oportunidad, dado el café en vivo que tuvimos respecto del tema síntoma el mes pasado, me pareció que valía la pena seguir trabajando un poco más sobre el síntoma. Eso puede suceder, ¿sí? Que yo planteo un tema para un mes y después para trabajarlo más de un mes, y bueno, esa es la versatilidad, digamos, que tiene este espacio, ¿no? Bien, ahora, a partir de lo que venimos charlando respecto de histeria, las consultas y todo lo demás, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El próximo curso va a ser un curso de 4 clases en vivo, ¿sí? No van a ser 4 clases grabadas, sino 4 clases en vivo, que por supuesto quedan grabadas y disponibles para quien no pueda estar en el vivo, ¿sí? Desde ya. ¿Pero por qué van a ser 4 clases en vivo? Porque van a ser 4 clases donde en cada una de ellas vamos a tomar un material clínico, y lo que yo quiero que planteemos allí es, en principio, la dirección de la cura en la histeria, ¿sí? Que es una pregunta que surgió bastante a partir del curso pasado y de este. Digo en principio porque cuando vamos a abordar un material clínico siempre sucede que aparecen muchas preguntas, ¿sí? Y yo no puedo saber a priori cuáles pueden ser las inquietudes. Tomo la de la dirección de la cura porque es una inquietud que apareció en la página. Entonces, en cada uno de esos encuentros lo que vamos a hacer es escuchar una viñeta, vamos a ver por dónde cada uno de ustedes abordaría ese material, y a partir de allí vamos a empezar a establecer una posible dirección de la cura, que vamos a ver que no es siempre exactamente igual, por supuesto, porque cada caso es cada caso, pero sí hay lineamientos generales que podemos pensar, ¿sí? Entonces va a ser un trabajo bien clínico, ¿sí? A ese espacio, que es un curso, pero es un curso enteramente en vivo, esto es lo que quiero decir, no es un curso de clases grabadas, decidí llamarlo el cincel. Digo esto porque ustedes, gracias Inés, en realidad me parece que fue una idea más de ustedes que mía, yo no la tenía pensada, pero por cosas que vinieron diciendo, me pareció que estaba bueno. Bien, ¿por qué digo se va a llamar el cincel? Porque ustedes pueden ver en las redes sociales, se viene el cincel, va a estar aclarado, pero el cincel es esta modalidad de curso de todas clases en vivo, ¿sí? Para hacer un trabajo bien clínico sobre una temática. Entonces, en esta oportunidad, luego que terminemos hoy, el cincel va a ser sobre histeria, ¿sí? Pero en otra oportunidad puede ser sobre otra cosa. Digo, hoy estamos trabajando sobre histeria. Buen día, Andrea. Y entonces el cincel va a ser sobre histeria. 4 clases. Aclaro, después lo vamos a ver para que ustedes lo sepan bien. La primera clase de ese curso empieza a fines de este mes, ¿sí? Después tenemos una clase a principios de julio y después vamos a tener 2 en agosto, porque como vienen las vacaciones de invierno en Argentina, ¿sí? No quise poner clases que son en vivo durante el periodo vacacional de invierno porque me pareció que mucha gente no iba a poder estar, ¿sí? Entonces, después les paso bien las fechas, las van a ver, van a estar en la página, van a estar en todos lados, pero lo que quería situar es que vamos a tener una clase a fines de junio, una a principios de julio y 2 en agosto, ¿sí? 2 a principios de agosto. Ese es el próximo curso que se viene. Bien, dicho todo esto, cualquier pregunta, cualquier duda, van al WhatsApp de la página y hablan con Juan y él les va a aclarar las dudas. Bien, bueno, charlemos un poco de lo que nos compete hoy. Hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a trabajar sobre algunas cosas que ustedes han preguntado. En el curso yo respondí en general las preguntas, pero a más de uno de ustedes les dije, esto mejor tratémoslo en el Zoom, ¿sí? Y me anoté esas preguntas, porque no eran fáciles de responder por escrito, en un espacio pequeño. Y luego de eso vamos a escuchar una viñeta clínica que preparó Daniela Basser, para que podamos pensar las cuestiones que fuimos viendo en este curso en ese material clínico, ¿sí? Bien, respecto de la cuestión de las preguntas, una pregunta que anoté, que la trajo Adrián, y que también Victoria preguntaba por esto, es en relación al estrago materno. ¿Qué relación habría entre el estrago y los géneros, ¿no? Si acaso, Adrián, yo no te veo, no sé si estás. Bueno, si estás, avísame, abrí el micrófono. Pero creo que la pregunta, por lo menos por lo que anoté, era si nosotros llamamos estrago materno, ¿sí? Si existe la posibilidad del estrago paterno,
si el estrago materno recae siempre sobre la hija mujer, ¿sí? Digo, la relación que hay entre el estrago y el género, básicamente, ¿sí? Porque nosotros hablábamos, es un modo de decir, en realidad eran clases grabadas, pero había como un diálogo, hablábamos de el estrago materno que recae sobre la hija, ¿sí? Y a partir de esto es que Adrián preguntaba por la cuestión del género. Desde la teoría, podríamos decir, la madre no es una señora, ¿sí? Que nació con genitales adjudicados al nacer al género femenino, ¿sí? La madre es la que o el que cumple función madre, ¿sí? Y en ese punto podría ser extravagante un señor que cumpla la función madre, tranquilamente, ¿sí? Y el hijo o la hija, ¿sí? Cumplen un lugar. El lugar hijo, ¿no? Es el lugar de quien viene a ocupar el lugar de falo del otro, ¿sí? Y en ese sentido podría pertenecer a cualquier género, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros vamos a la clínica, son muchísimos, dentro de todos los casos de estrago, son muchísimos los ejercidos de una mujer hacia una hija mujer, y estadísticamente casi insignificantes los casos en donde ese mismo estrago se ha ejercido, por ejemplo, por un varón o hacia un varón, ¿sí? Principalmente que se ha ejercido por un varón, es minúscula la cantidad en la estadística, ¿sí? ¿Esto quiere decir que no puede ser? Sí, puede ser, por eso aclaro, ¿sí? Pero si vamos a la clínica, en general no lo encontramos. En general no encontramos hombres que sean estragantes con sus hijos, y sí encontramos mujeres que son estragantes con sus hijos, y en general encontramos hijas mujeres estragadas mucho más que varones estragados, ¿sí? Eso tiene una razón de ser, que un poco yo he planteado en el curso de alguna manera, y ahí voy, Inés, yo he planteado en el curso de alguna manera y lo quiero retomar, que es, hay cuestiones en los roles, ¿sí? Que cada uno de los seres hablantes juega, que están determinadas por la cultura, ¿sí? Entonces, uno podría decir, para que una mujer madre sea estragante, ¿sí? Tiene que fracasar en la transmisión de la ley, en su función como pasadora de la ley. ¿Y por qué fracasaría? Bueno, por dos motivos posibles, o porque ella misma cuenta con una alteración en la propia inscripción de la ley, en la que le ha tocado a ella, digamos, o por alguna contingencia que no le ha permitido, aunque estructuralmente pudiera, alguna contingencia que no le ha permitido transmitir la ley como era necesario hacerlo. ¿Y por qué una mujer tendría más posibilidades de que le suceda eso que un varón? Lo voy a decir en otros términos. ¿Por qué el desborde? ¿No? Porque para que una madre sea estragante tiene que estar desbordada. No vamos a hacer un diagnóstico, pero tiene que estar desbordada. ¿Por qué el desborde es más propio en las mujeres, de las mujeres que de los varones? Bueno, eso no es casual, ¿sí? Nosotros vivimos en una cultura donde históricamente la mujer ha estado muy demandada a adaptarse, muy exigida a cumplir con ciertos parámetros totalmente antideseo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que lo que terminan haciendo es que eso explote por algún lado, ¿sí? En el mejor de los casos, diría. En el mejor de los casos se explota por algún lado. Entonces yo diría que el desborde femenino es directamente proporcional al lugar objetalizado que la mujer ha tenido en la cultura, ¿sí? Lo cual no quiere decir que el varón no sea también
un objeto del patriarcado. Lo es. ¿Sí? Lo es. Pero ha tenido más posibilidad, culturalmente, de alinear la demanda con el deseo. ¿Sí? Quiero decir, si el varón está demandado a ganar dinero, ¿sí?, para sostener una familia, muchas veces eso está mucho más alineado al deseo del varón, ¿sí?, que en contra de su deseo. ¿Sí? Entonces, está demandado por el patriarcado, pero está demandado algo de lo cual obtiene bastante placer, en líneas generales. En cambio, la mujer, en general, ha estado demandada a suprimir el placer. ¿Sí? Entonces, lógicamente, ha desbordado mucho más que el varón. Y hay instancias privilegiadas en la vida de una persona para el desborde. Una es cuando nace un hijo. ¿Sí? No es la única, pero es una. Entonces, es muy común que los hijos sufran los efectos del desborde materno. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que ese desborde y la posibilidad del estrago sea privativa de las mujeres. No, no es privativa de las mujeres. Pero es entendible que estadísticamente suceda mucho más en las mujeres que en los varones. Inés, ¿querías preguntar algo? Sí, Lara, cuando hablabas de que el estrago se da, digamos, generalmente predominan las mujeres, como yo pensaba, por ejemplo, en los padres golpeadores, ¿no? En esos casos de violencia, donde en realidad, por lo general también hay madres golpeadoras, pero hay también muchos padres que uno podría decir gozan a sus hijos de esta manera, ¿no? Sí. Golpeándolos ante cualquier, con o sin excusa, ¿no? A eso esa era la pregunta. Sí, está bueno lo que estás diciendo. Lo que pasa es que en el caso de un hijo golpeado, el hijo está objetalizado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y está sufriendo el goce del otro, digamos, del padre en este caso, ¿sí? Que vos estás diciendo. Pero eso no quita ¿cómo decirlo? Que el pasaje de la ley hacia ese hijo se haya efectuado en las mejores condiciones. Porque, retomo esto medio esquemáticamente, pero para que se entienda. La madre es transmisora de la ley. La madre es pasadora de la ley. ¿Sí? Entonces, esto lo escuchamos mil veces. Si el padre quiere transmitir la ley y la madre no lo habilita, no se puede, no pasa la ley al niño. ¿Sí? Pasa si la madre la pasa. ¿Sí? Es pasadora de la ley. Si no, no pasa. Entonces puede haber un padre que golpee, pero eso no quita que la ley de prohibición del incesto haya pasado, es decir, se haya inscrito del mejor modo posible para el niño. Porque es la madre la pasadora de la ley. Ahora, cuando esa madre pasadora de la ley no pasa la ley, estamos en problemas. ¿Sí? Porque por cuestiones culturales, justamente, ¿sí? Ahora me parece que es distinto, pero por cuestiones culturales, si ella dejaba fuera al padre, ¿sí?, el padre está en el horno, no puede hacer nada. ¿Sí? Si ella desautoriza la voz del padre, no puede hacer nada. Digo, hoy estamos en mejores condiciones porque me parece que hoy la maternidad y la paternidad se piensan en un canon mucho más par que la disparidad histórica de esas funciones. ¿Sí? Entonces podríamos decir, tal vez hoy los padres también puedan ser pasadores de la ley. Pero digo, históricamente han sido las madres. Entonces, si quien tiene que pasar la ley, si quien tiene que transmitirme que yo no tengo por qué ser objeto del otro, no tengo por qué completarlo por entero, ¿sí? Quien tiene que transmitirme eso, lo que termina haciendo es llevándome a que yo lo complete por entero, entonces no tengo modo de zafar de ahí. ¿Se entiende?
Cuando un padre golpea, es tremendo, pero lo que quiero diferenciar es, no, eso no es lo que Lacan llama estrago, esto es lo que quiero situar. Y ¿sabés cómo lo vemos? En los efectos. Un hijo golpeado es un hijo que le pueden pasar un montón de cosas. Puede estar muy angustiado, en la adultez, digamos, puede estar muy angustiado, puede estar asustado, puede acobardarse ante determinadas situaciones, ¿sí? Pero un hijo golpeado por el padre, golpeado por el padre, en general en la clínica no es un hijo que presente, por ejemplo, impulsiones, cortes en el cuerpo, ideas de suicidio. En general no presentan eso. Y uno podría decir, fue golpeado. Sí, pero si hubo una madre amorosa, aunque no haya podido defender al hijo de esos golpes, el hijo no se presenta estragado. Estragado quiere decir la estructura psíquica, ¿sí? Absolutamente endeble. Ana, ¿querés preguntar algo? Sí, primero, antes de, digamos, esto que dice Inés, me suena, digamos, es lo mismo en los casos así más extremos con respecto a los abusos. El padre abusador, digamos, está en relación con esa madre que no fue pasadora de la ley. A ver, no entiendo la pregunta. Vos decís, si el padre abusador está en relación a la madre que no fue pasadora, ¿por qué? Sí. ¿Por qué estaría en relación? Que tuvo, digamos, si la madre no pasó la ley, de alguna manera habilitó al padre a ser abusador. No, vos decís, en el caso de que haya un padre abusador, ¿sí? Si la madre no pasa la ley, ¿habilitó al padre a ser abusador? No. No. No, en absoluto. Lo que quiero decir es, la madre tiene que pasar la ley. Sea como sea el padre. El padre puede ser bueno, malo, golpeador, abusador, buenísimo. La madre tiene que pasar la ley. El estrago es el efecto de que la madre fracase en el pasaje de la ley, independientemente de que el padre sea lindo, feo, bueno o malo. Esto es lo que quería situar. Estrago es el fracaso en el pasaje de la ley de prohibición del incesto de la madre al hijo. ¿Sí? Fracaso de la ley de prohibición del incesto. ¿Sí? Del pasaje de la ley de prohibición del incesto. ¿Sí? Bien. Eso es independiente de qué haga el padre. ¿Sí? La madre puede, que la madre pase la ley, ¿qué hace? Supongamos que tenemos un hijo abusado, violentado por el padre. ¿Sí? Si la madre pasa la ley, el hijo se muere de angustia, hace años de terapia, le pasan 1000 cosas, pero la estructura psíquica se edifica neuróticamente. Se edifica una neurosis común y corriente. Sufriente, por supuesto, pero una neurosis. Ahora, si tenemos el padre golpeador, abusador, saquemos al padre, no importa el padre que sea. Si tenemos una madre estragante, es decir, una madre que fracasa en el pasaje de la ley de prohibición del incesto, entonces la estructuración de la neurosis fracasa. ¿Sí? La neurosis se estructura mal. Esto es lo que, no quiero entrar en los detalles de dónde está el fracaso, pero lo que quiero situar es, hay un fracaso en la estructuración de la neurosis. ¿Sí? Entonces una cosa es una neurosis bien estructurada, pero con una historia espantosa, de violencia, por ejemplo, y entonces muchísimo sufrimiento, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es que la neurosis no se puede estructurar. Si la neurosis está bien estructurada, el paciente neurótico de las violencias, ¿sí? Sale bien parado en un análisis. Conocemos, todos hemos tenido algún paciente o hemos escuchado historias, pacientes con vidas terribles, terribles, que uno dice, ¿cómo esta persona pudo salir entera de esta situación? Pudo salir entera porque si la neurosis está bien constituida, se sale entero de cualquier cosa. Silvia Amigo dice algo que a mí me parece muy bueno. Ella dice que en la neurosis el yo es irreventable. Irreventable. Si pensamos qué es lo peor que a una persona le puede pasar, X tragedia, ¿sí? Y el neurótico se angustia, la pasa re mal, pero no se desarma la estructura. ¿Sí? En ese sentido es irreventable. No se desarma la estructura. Ahora, si la madre fracasa en el pasaje de la ley porque ella misma se transforma en una gozadora del hijo y no le habilita cierto aire
para no completarla, entonces produce el estrago. Y entonces la estructuración de la neurosis se ve hackeada. Entonces lo que quiero que diferenciemos, porque esto es una diferencia clínica central, es que una cosa es la persona estragada, ¿sí?, con un fracaso, diría yo, de la finalización de constitución de la neurosis. Por eso yo lo que planteaba en la clase es, el tercer tiempo del Edipo queda varado. Y otra cosa es alguien que transcurrió el Edipo y salió. Con lo que encontramos en la neurosis, que es propio de la neurosis, que es que el neurótico transita los 3 tiempos del Edipo, sale y vuelve. ¿Sí? Eso lo podemos ver en otro momento, pero digamos, el neurótico no es que sale y listo, porque si salió del Edipo y listo no se analizaría nunca, no habría necesidad. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, en términos muy, muy vulgares, pero decimos, bueno, uy, este paciente está en pleno complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir que está en pleno complejo de Edipo? Si estuviera en pleno y no hubiese salido nunca, entonces no veríamos una neurosis. Nosotros vemos una neurosis porque el tipo salió del complejo de Edipo, pero lo que hace el sujeto neurótico es se vuelve a encapullar en el otro, ¿sí? Entonces salió, pero vuelve, ¿sí? ¿Se entiende, Ana, esa diferencia? Sí, genial. Ok, Y otra cosa que quiero decir cortita, tipo nota al pie, sí. te agradezco tanto que estés siempre tan atenta al chat, a la manito, porque la verdad que no es una cosa sencilla y la verdad que lo valoro un montón. Gracias. Bueno, gracias. Trato en lo posible. Eliana. Hola, ¿cómo están todos? En relación a esto que venían diciendo, se me surge una pregunta cuando escuchaba en relación a esa diferenciación que vos hacés con el tema de la ansiedad y los episodios panicosos, no episodios, sino más bien cuestiones panicosas o fóbicas, y en relación al estrago materno. Se me venía un caso a la cabeza que es un padre, policía, golpeador, con una serie de abuso sistemático, y la paciente lo que relata, más allá digo, del abuso de poder del padre, es una relación con la madre. Pensaba si esto tiene que ver con lo que venís planteando ahora en términos del estrago materno. Que lo que le resulta difícil a esta paciente es poder salir, de hecho salir a la calle, no dejarla sola a la madre. Ha tenido un montón de situaciones de defensa de la madre hacia al padre, y de dormir juntas, de protegerla, y una de las cosas que empezó a surgir es esto de no poder salir a la calle por dejarla sola a la madre, y en la calle tiene situaciones panicosas, estados de ansiedad, algo que vos habías también mencionado en relación a la despersonalización, pero no sé si se da en estos episodios, y mi pregunta es un poco en relación a esto, ¿no? En donde hay episodios, en donde hay abuso de poder, hay violencia, pero la madre es la que termina quedando como objetalizando a la paciente, en este caso a la hija, y no tanto en relación al padre. La madre la termina vegetalizando, ¿por qué? ¿Por qué decís eso? La madre la termina hospitalizando porque de alguna manera una de las cosas que dice es que la necesita para protegerse, que se quede. Ah, ok. Necesita, digamos, que no salga. Una de las cosas es que la chica no sale de la casa por miedo a dejarla sola a la madre, ¿no? Entonces empieza a generar toda una serie de cuestiones de no poder salir, de no poder hacer. Y me preguntaba si esto podría ser un ejemplo de esto que es estrago materno. No. Ok. Pero está buenísima esa pregunta, porque es también como la pregunta de Ana, ¿no? A mí me abre un panorama estas preguntas, ¿no? Porque vieron que la clínica es tan diversa, pero no estoy hablando del caso, hay caso, por supuesto, pero si pudiéramos armar como una especie de catálogo, ¿sí? De las presentaciones clínicas, nosotros no tenemos, inclusive solo dentro de las neurosis, pensemos dentro de las neurosis, nosotros no tenemos histeria, neurosis obsesiva y fobia, punto. No, porque dentro de lo que es la neurosis, tenemos, fíjense, dentro de lo que podemos suponer que es una histeria, porque no conozco el caso, Eliana, pero supongamos que es una histeria, tenemos lo que vos estás contando, una chica panicosa,
¿sí? Muy atenta a su madre, por decirlo de alguna manera, tenemos lo que Ana estaba planteando, ¿no? Digo, las diferencias entre lo que es una persona que está estragada y una persona que no lo está. Digo, tenemos un montón de matices, ¿sí? Y un poco el espacio del cincel está pensado para eso, porque para nosotros todo puede ser histeria, todo lo que nos parece que es histeria, digamos, puede ser histeria, pero sin embargo las diferencias son tan enormes entre una histeria y otra histeria, ¿sí? Que tenemos que empezar a trabajarlas. Por lo que vos me estás contando, no habría nada del orden del estrago. Eso es angustia. Lo que vos estás contando es angustia. Ahora, vos me vas a decir, pero está bien, pero ella está panicosa, no puede salir a la calle. Claro, porque hay angustias y angustias. Entonces ahí tendríamos que diferenciar, ¿no? Lo que es la angustia señal, de lo que es la angustia automática, lo que es la angustia frente a la falta de la falta. Digo, hay angustias y angustias. Tendríamos que hacer todo un catálogo de la angustia, ¿sí? Y ahí tenemos como distintos cruces, ¿no? Entonces podemos tener, voy a decir cualquier cosa, una histeria sobreadaptada en donde funciona la angustia señal, una histeria sobreadaptada donde no funciona la angustia señal, una histeria no sobreadaptada, sino sintomática. Digo, hay un abanico que es enorme, según cómo vayamos cruzando esas variables, ¿sí? Pero no sería un estrago. Adrián. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todos. Bien. Bueno, no, yo la verdad que no me acordaba tanto de la pregunta que había hecho hace un tiempo, pero volviendo un poco sobre ello, sobre la función madre para estragar, digamos, en el caso de estrago y la función madre, lo asociaba también un poco con la intensidad que hablaba Freud en algún momento, cuando vos decís que, bueno, ¿por qué el estrago materno es de determinada manera y de por qué la manera de estragar masculina sería distinta en esa función? Nada, me acordaba, digo, yo trabajo como jefe de obra en construcción, el otro día estábamos comiendo un asado y hay también una seguridad y higiene, una chica que comparte también, y bueno, en un momento estábamos comiendo, comemos todos, y en un momento salía medio como entre chiste, ¿no? Decir, pero ¿por qué ustedes siempre quieren discutir, digamos, ¿no? Como, ¿por qué está? Y en un momento, bueno, la chica explica, dice, lo que pasa es que nosotros o sea, quizás queremos seguir discutiendo porque hay un montón de otras cosas que no podemos decir nunca y vienen justas en ese momento como para discutirlas, ¿no? Entonces, ella hablaba de esa intensidad, ¿no? Es decir, se me dice intensa, pero porque no puedo decir un montón de cosas que hacen mal, digamos, ¿no? Hablaba de cosas que dejan tiradas. Entonces, me parecía justamente que la cultura generó quizás esa intensidad en el modo de ocupar esa función madre, y a la misma vez también, digamos, me pregunto si esa instancia, si bien la madre tiene que ofertar que sí la puede completar, esa intensidad también, no sé cómo va en esa cuestión, si se quiere decir, saludable del amor incestuoso, digamos, donde ella oferta, si tiene que ver con esa intensidad o si podría ser más ese ofertar, ese amor tan grande, digamos, que te genera un ego. Mira, te lo respondo sí, con algo que dice Lacan, que yo lo planteaba en una de las clases. Lacan dice que el estrago es el deseo de la madre, que si él tiene que definir el estrago es el deseo de la madre. Entonces, el deseo de la madre, que es necesario para la estructuración subjetiva, ¿sí?, es estragante per se, por definición es estragante. Ahora, una cosa es el deseo de la madre estragante por definición, que encuentra algún coto, ¿sí?, en la función paterna, ¿sí? Y otra cosa es el estrago de la madre sin ningún coto en la función paterna. Pero, quiero aclarar algo, no estoy hablando del papá, estoy hablando de que en la madre operan dos cosas, si todo va bien. Una madre suficientemente buena es una madre en la que opera el deseo incestuoso estragante, ¿sí?, y a la vez la ley de prohibición del incesto que le impide,
¿sí? Cerrar la boca. Exactamente, terminar de comerse al hijo. Las dos cosas tienen que estar operando. En ella, no estoy hablando del padre, en ellas tienen que estar operando las dos cosas. ¿Sí? Ajá. Cuando el deseo de la madre, que por definición es extravagante, ¿sí? No encuentra coto, ¿sí? En la otra línea, que es en la línea de la ley, con la que la madre también debería contar, ¿sí? Entonces aparece el estrago. Pero sí, efectivamente, Lacan dice que el deseo de la madre es estrago, que si querés, en términos más imaginarios, podríamos decir, siempre el deseo de la madre es intenso. Es un Ajá. deseo que no se parece a ningún otro, es muy interesante. En un par de meses tengo que dar una charla sobre lo materno, y justamente estaba pensando esto hace un par de días. El deseo de la madre es un deseo insólito, no sé si les ha pasado en la clínica, el momento en que una mujer dice yo quiero ser madre, ¿no? El momento en donde en la vida se le despeja la idea de que quiere ser madre. Más allá de si después termina teniendo hijos o no, no importa, pero digo, ¿qué pasa? No sé si lo notaron, es un deseo tan insólito. Si yo tengo el deseo de viajar a algún lugar y no puedo, viajaré a otro, haré otra cosa, me compraré algo, no sé. Si yo tengo el deseo de tener un novio, bueno, si no puedo tener este, tendré otro. El deseo de ser madre no dialectiza, no dialectiza. ¿Sí? Si una mujer no está en condiciones de ser madre por lo que fuera, porque no tiene pareja, porque no puede, por lo que sea, no es que lo cambiamos por otra cosa. Incluso no, tiene una historia corta. Llega un momento que cuando nosotros pensamos en historizar eso, ¿sí? Che, ¿y por qué? ¿Y por qué tanta importancia a ser madre? ¿Y por qué? Porque parece que tiene una importancia mayúscula respecto de otros deseos, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Llega un momento que lo que encontramos en la clínica es porque sí. Ajá. ¿Sí? Bien, ¿qué quiero decir con esto? La intensidad, ¿sí? La boca del cocodrilo, digamos, del deseo materno, tiene que ver con que es un deseo muy único, muy distinto a todo, único como diferente de todos los demás. ¿Sí? Y es cierto que además de esto, de esta característica del deseo de la madre, tenemos otra cuestión, que es la que vos planteas, Adrián, ¿no? La cultura. La cultura, ¿sí? Que hace que la mujer pueda decir algunas cosas, pueda mostrar algunas cosas, pero otras no. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones ahí. Entonces, efectivamente, la contracara de eso es la intensidad. Que si se conjuga la intensidad con la maternidad, hace un despelote. Viene ¿Sí? con un envión extra de la cultura, digamos. Exactamente. ¿Sí? Por eso está tan facilitado. Bien, Patricia, te escucho a vos y vamos a pasar a la viñeta. ¿Sí? Cortito. Acerca de lo que mencionas ahora, de lo real del goce materno, dice Lacan, dice, lo real del goce materno produce estrago. Hay una falla estructural para sancionar el goce de la madre, dado que no es significante que represente en su totalidad lo real del goce femenino. Y hay un párrafo en lo real, simbólico, imaginario, en ese seminario, que dice que está ligado a la parte mujer, no a la parte madre, que el niño tiene que vérselas con la parte mujer de la madre y que eso siempre produce estrago. Y dice, el niño está ligado a esa mujer, te estoy leyendo, está entre comillas, el niño está ligado a esa mujer que se presta al fantasma de un hombre, siendo este lugar de causa un punto en que su goce, el de ella, ya no responde al nombre del padre. A partir de esta articulación, Lacan deja en claro que la relación del niño no es solo con la madre, sino con la mujer. Y en esa medida, eso es siempre no suficientemente representado y estragante. Está buenísimo esto que leíste, Patricia, gracias. Está buenísimo. A ver, efectivamente es así. Nosotros entendemos que madre implica no solamente el deseo sobre el niño, ¿sí? Sino el deseo sobre otra cosa. Podría ser sobre el hombre, en este caso. ¿Sí? El problema, todo niño se tiene que encontrar en algún momento con que el deseo de la madre va más allá de él, por supuesto, eso es necesario. Pero Lacan trae una palabra acá que es crucial para entender la cuestión del estrago, que es el goce de la madre. Una cosa es que el niño advierta que la madre desea otra cosa, más allá de él.
lo cual no quita el amor que ella tiene por ese niño, ¿sí? No excluye. Que ella desee algo más allá de él, no excluye el amor que le tiene a él, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es que la madre deje ver su goce como mujer, ¿sí? Al niño, lo cual deja al niño en un lugar muy objetalizado, ¿sí? No solamente porque el amor hacia él se ve hackeado, porque si ella muestra su goce, no se está privando en el sentido de armando privacidad, ¿sí? No está armando su privacidad, sino que está dando a ver lo que no tiene que dar a ver, ¿sí? Entonces, lo que se le pone en juego al niño es la incertidumbre respecto del amor de ella. Voy a decir un ejemplo común, ¿sí? Si una madre anda desnuda por la casa, ¿sí? Eso es el goce de la madre, ¿sí? No está dirigido al niño eso, no le está dirigido. Una madre que desea otra cosa, aun cuando se dedique a eso que desea, no pierde de vista al hijo, no se olvida de que tiene un hijo, no pierde de vista, cuando ese es el deseo de otra cosa, pero cuando goza de otra cosa, ¿sí? Pierde de vista al hijo. Entonces, si goza de andar desnuda, ¿sí? El hijo ahí está perdido como hijo, ¿se entiende? Y eso produce estrago, ¿sí? Es decir, no solamente que ella se muestre como mujer, pero no solamente respecto de un hombre, ¿sí? Sino respecto de algo que no tiene absolutamente nada que ver con ese hijo, ¿sí? Y que lo desconoce a ese hijo como hijo. Este es el punto. No es algo más allá del hijo, pero con el hijo, teniéndolo en cuenta, sino que es más allá del hijo sin el hijo. El estrago. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien, da para hablar un montón, porque efectivamente tenemos unos efectos devastadores en la clínica respecto a estas cosas, y esto pasa todo el tiempo, y tenemos que trabajar con estos pacientes estragados de un modo distinto como lo hacemos con la histeria. Por eso yo planteaba, tenemos que diferenciar lo que es una hija estragada de lo que es una hija histérica. ¿Por qué lo tenemos que diferenciar? Porque la histérica lo que nos quiere contar, lo que necesita decir, es que está estragada, pero no está estragada en términos de lo que nosotros tenemos que diferenciar eso. La neurosis es la fantasía, la neurosis histérica, es la fantasía de ser estragada por la madre. Y como fantasía ser estragada por la madre, nosotros tenemos que diferenciar esa fantasía de ser estragada del estrago en sí. Porque si viene una paciente y me habla muy mal de su madre, de todo lo malo que la madre le hace, bla, 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 y yo creo que realmente hay un estrago ahí, tengo que operar de una manera. Pero si la cuestión es la fantasía del estrago, tengo que operar de otra manera, ¿sí? La dirección es distinta, por eso lo tenemos que diferenciar. Pero lo que quería situar es, la histeria se trata de la fantasía, si pensamos en la figura de la madre, se trata de un montón de cosas, pero digo, se trata de la fantasía de ser estragada. Eso es lo que la histérica nos viene a contar. Ahí está la dificultad de trabajar con la histeria, una de las dificultades. Bien, Daniela, te escuchamos. Daniela, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a escuchar la viñeta de Daniela y lo que les quiero proponer, por supuesto aprovechemos que estamos hablando del estrago, vamos a ponernos atentos a si hay o no hay estrago, en este caso que ella va a contar, pero más allá de eso me gustaría que podamos ubicar lo que hemos charlado en estos dos cursos, ¿sí? De qué modo se presenta el deseo, digo, si aparece como deseo insatisfecho, si aparece la rivalidad con la madre, si aparece el padre caído, todos los elementos que hemos visto en estos dos cursos, ¿sí? Daniela, dale, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Bueno, arranco. Paz consulta en septiembre de 2017. Tiene en ese momento 28 años. Nació en Tandil, pero vive en la ciudad de Buenos Aires desde hace 10 años, cuando vino a estudiar comunicación social en la UBA. Al momento de la consulta, hacía 2 años que trabajaba en el Ministerio de Educación, trabajo al cual ingresó como pasante y en el que quedó como empleada efectiva hace un tiempo atrás. Como motivo de consulta dice que busca un espacio para encontrar herramientas para su autoestima, para confiar en lo que piensa, para afirmarse,
Refiere que le cuesta imponerse ya que no le gusta confrontar. Dice que su manera es diplomática, que no le gustan los gritos ni la violencia. Me quedo callada, no puedo el choque. A su vez dice tener estrés por nerviosismo que se manifestó en el cuerpo brotado, con manchas. Dice tener hace un mes una alergia en el pecho, en el cuello, en la panza. Refiere haberse preocupado, que no es de ir al médico, pero que esta vez se asustó. El dermatólogo le dijo que tenía un virus por estrés y es por este motivo también que decidió hacer la consulta psicológica. Al preguntarle si ya había hecho alguna psicoterapia en el pasado, me cuenta que hizo en la adolescencia por enuresis, desde los 14 a los 18 años. La terapia culmina cuando se vino a vivir a Buenos Aires, momento en el cual dejó de hacerse pis de noche. También dice que de chica era asmática y que ese fue también un motivo por el cual hizo terapia en la adolescencia. En los últimos meses volvió a sentir sensación de ahogo en el pecho y estuvo de guardia en guardia hasta que los médicos descartaron cualquier tema orgánico y ella pensó que volver a terapia era lo que necesitaba. Paz no ha tenido ninguna pareja estable, cree que es algo muy difícil de lograr. Ha tenido encuentros ocasionales con hombres, generalmente que conoce en Tinder o Happen. Llegar a esos encuentros le cuesta mucho, ya que es habitual que las conversaciones se diluyan y los encuentros no lleguen a concretarse. Habitualmente, estos hombres no alcanzan sus expectativas intelectuales o difieren políticamente. Las veces que sí ha concretado encuentros con algún hombre, no vuelve a verlos. Es el otro el que en general deja de contactarla. Paz cree que eso se debe a que ella no es linda ni flaca. Desde el discurso racional, cree fervientemente que no existe la belleza hegemónica y desea aceptar su cuerpo, que está lejos de la perfección, según refiere. Pero en los hechos se lamenta por no estar a la altura del deseo de los hombres, por no ser una mujer deseable. Dice que su madre le dice a ella habitualmente que tiene que bajar de peso y arreglarse, y Paz se enoja muchísimo. Dice que a ella no le importa todo esto. Se lamenta porque los hombres no se enganchen con su inteligencia. Cuenta que un día, después de una salida con un hombre, se miró en el espejo del ascensor y se angustió muchísimo. ¿Cómo me va a dar bola un tipo con lo fea y gorda que soy? Dice que no le gusta arreglarse, porque aunque se arregle, igual queda fea. Se pregunta cómo hacen las mujeres para conseguir pareja. Entiende que no solo las lindas lo logran, pero que ella no podrá nunca tener una pareja que la quiera. Se siente sin salida. No está dispuesta a tener que adornarse con los emblemas de la femineidad, hacer dieta, comprarse ropa, entrenar. Sabe que se sentiría mejor si estuviera más flaca, pero no cree que tiene que ceder a los designios del modelo al modelo cultural de belleza actual. Luego de algún encuentro con un hombre al que a Paz le va mal, decide guardar en el cajón el tema hombres. Borra las aplicaciones de citas, deja de hablar de esto durante meses. Dice tenerla clara en muchos aspectos de su vida, pero que con los hombres es un misterio. Oscila entre el deseo de querer tener una pareja y la certeza de que nunca lo va a conseguir. Ella no sabe cómo se hace. Cuenta que su mamá se quedó embarazada de ella siendo muy joven y que sus padres la obligaron a casarse. Dice que este embarazo causó mucho revuelo en la familia, ya que era una familia muy conservadora. Eligieron el nombre de Paz como un modo de cortar con tanto conflicto. Dice: cuando nací estaba todo revuelto y por eso me pusieron Paz. Con respecto a su mamá, refiere: mi mamá es mi mejor referente y la persona que más me conflictúa. Los primeros años de la terapia, la madre de Paz era el tema que ella traía constantemente, marcando siempre las diferencias entre ambas y quejándose de lo invasiva y demandante que la madre era. Cuenta que cuando tenía 17 años descubrió unos mensajes en el teléfono de su papá. Vi unos mensajes de texto de una mujer que no era mi mamá. Cuando los vi, sentí tristeza y le dije que le cuente a mi mamá porque yo no le quería mentir. Ahí se me cayó el padre idealizado que yo tenía. Traté de separar a mi papá del papá marido,
En ese momento, los padres se separan por unos meses. De su papá cuenta que es una persona tranquila, que no levanta la voz. Es agua de pozo. La figura de autoridad es mi mamá y a la que se le pide permiso. Relata que el padre era chofer de colectivo, que tiene un accidente y en ese momento lo despiden. A partir de ahí trabaja en diferentes cosas, generalmente trabajos conseguidos por su suegra o por la madre de Paz. Paz dice: mi viejo está destinado al fracaso. Los castillos de colores son así. Él quiere la plata fácil. En el 2010 me entero que tenía una deuda enorme. Se había endeudado con un montón de bancos y que nos estaban por embargar la casa. Mis viejos deciden firmar el divorcio para proteger los bienes. Un año después se separan realmente. Dice que su mamá estaba muy triste y enojada con él y con ella y su hermana menor. No lo podíamos nombrar. Mi mamá descubre que mi papá tenía varias mujeres, lo confronta delante nuestro, le dice que nos explique, pero yo no lo podía dejar de querer. Paz habla mucho durante las primeras entrevistas de sus abuelos maternos, son referentes para ella, y es con quienes convivió durante toda su infancia, junto a sus padres. Cuando los padres se separan, ella sigue viviendo en esa casa junto a su mamá y a su hermana menor. En línea con estos descubrimientos y decepciones relacionados con los hombres de la familia, cuenta: a mi abuelo le apareció un hijo que tiene mi misma edad. Llegó una demanda de paternidad a la puerta de mi casa. La firmaba el mismo hijo. Se armó un quilombo tremendo. Mi mamá averiguó el nombre del chico y resultó que iba a la misma escuela que yo. Yo deseaba que el que se mandó la cagada no sea mi abuelo. Me sentía triste. Así como durante los primeros tiempos del análisis, Paz hablaba habitualmente de su mamá, sus relatos se fueron desplazando hacia otras mujeres, una compañera de trabajo, sus amigas, su hermana, su jefa. El discurso tiene un tinte quejoso, de reclamo. Ellas la invaden, le piden más de lo que ella puede dar, se abusan de su tiempo, de su buena predisposición. Ha traído durante mucho tiempo una queja en relación a ciertas actividades que tiene que hacer en su trabajo que no le gustan, que siente que ya no está para eso, que son actividades para ganarse el derecho de piso y que ella ya no debería estar haciéndolas. Cuando Paz se vino a estudiar a Buenos Aires, vivió en una residencia de estudiantes, pero desde que su hermana también llegó a la ciudad hace 7 años, viven juntas en un departamento que les alquila la madre. Paz se lamenta de que gana muy poco y que por lo tanto no puede vivir sola. Si bien cada una tiene una habitación, Paz no permite que el novio de su hermana se quede a dormir. Dice que los escucha y que ella no se siente a gusto sabiendo que su hermana está garchando con un pibe en el otro cuarto. Esto ha traído conflictos entre ellas. Hace un tiempo, Paz había hablado con su mamá para que le preste plata para alquilarse un departamento para ella sola. Cuando ya lo había señalado, la madre finalmente le dice que no le va a prestar el dinero, ya que lo necesita para mudarse ella. Esto a Paz la enoja muchísimo, cree que su madre pudo hacer lo que ella no puede y le atribuye la responsabilidad de su impotencia a la madre. A pesar de que Paz tiene recursos intelectuales y una muy buena formación académica, siempre siente que le falta. Luego de su carrera de grado, estudió el profesorado, luego una maestría, luego otro curso de posgrado. Tiene la sensación de que no sabe lo suficiente. Le han llegado propuestas de trabajo en paralelo a su trabajo fijo actual, dentro del campo de la docencia o como correctora, pero los rechaza o no los sostiene. Y en simultáneo la queja porque la plata no le alcanza. En la última sesión contó que durante el fin de semana una de sus amigas le tiñó el pelo de rosa. Dice haberse sorprendido mucho con las reacciones de los otros frente a su imagen. Se sintió muy mirada positivamente. Dice que al principio le gustó, pero que luego esas miradas y voces se lo tornaban invasivas. No quiero tener que estar escuchando opiniones de los demás sobre mi imagen, si me lo tengo que dejar así o no. Yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Bueno, hasta aquí la viñeta. Bien, gracias, Daniela. Bueno, charlamos un poquito. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere preguntar algo?
Yo empezaría justamente por lo que veníamos hablando, ¿no? La cuestión de poder diferenciar el estrago del planteo de la histérica respecto de la madre, ¿no? Allí donde ella fantasea con que la madre la goza, ¿sí? Hay una situación que ella cuenta, ¿no? En donde por ahí podemos ubicar eso. ¿Ubican, no? ¿Cuál es la situación que ella comenta en relación a la madre? En donde la madre aparece como gozadora. Sí, puede ser la situación en la que ella le pide el dinero prestado para poder alquilar y la madre decide que no. Ujú. Y ahí es donde ella, creo que lo dice de alguna manera, como que es por culpa de la madre que no puede. Exactamente, que No no se puede sé mudar. la palabra, pero lo dice en esa situación, en esa escena. Exactamente, bien. Entonces fíjense que ahí cuando la madre decide tomar ese dinero para mudarse ella, ¿sí? Lo que aparece es el goce de la madre que excluye la posibilidad de que esa madre piense en esa hija, ¿de acuerdo? No es que la madre está haciendo otra cosa distinta pero sin perjuicio para la hija, sino que está haciendo algo en donde desconoce en ese momento el lugar de la hija. Bien, ahora, estos relatos nosotros los encontramos todo el tiempo en la histeria, pero tenemos que ubicar, para poder saber con qué estamos trabajando, qué cosa predomina. Entonces, una cosa es que en las escenas referidas a la madre lo que predomina es el goce de la madre, como en esta, ¿sí? Como en esta escena, y otra cosa es que lo que predomina sea el deseo de la madre y pueda haber alguna circunstancia donde la madre goza. ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, no podría no gozar, digamos, ¿no? Es un ser hablante, obviamente, que va a gozar, pero se entiende que nuestro trabajo es determinar si en aquellas situaciones donde la madre entra en juego, preponderantemente goza o preponderantemente desea. ¿Sí? Bien. Esto en primera instancia. ¿Qué pasa en esta paciente con... Bueno, esto respecto de la madre. Ahora veamos respecto del padre, ¿no? ¿Qué lugar tiene este padre? ¿Qué le pasa a ella con este padre? ¿Cómo podríamos situar el lugar del padre para ella? ¿Alguien abrió un micrófono porque quiere hablar o hay un micrófono abierto? No, no es porque quiere hablar. Pido si pueden cerrar los micrófonos. Gracias. Bien. Andrea, ¿querés decir algo vos? No, no es que sí, querés decir algo. Dale. No te escucho. Escucho un ruido, pero no te escucho a vos. No. Espera, a ver, cerrá tu micrófono, porque no sé si es el tuyo el que está haciendo ruido. Cerralo un momento. Sí, es el tuyo. Cuando abrís el micrófono se escucha como una especie de interferencia, pero no se te escucha a vos. Te espero un rato a ver si puedes encontrar un auricular o algo y dale. Bien, ¿alguien quiere comentar algo respecto del padre? Sí, a Inés. mí me parece que es un padre gozador, digamos, no se priva, pero me parece que eso o sea, no se olvida de la hija o la hija tiene con él un vínculo típicamente de la histeria, o sea, no me parece que haya elementos extravagantes en este caso, ¿no? Respecto Me del da más padre. la impresión, claro, respecto a la madre, y que ella actúa, digamos, como protegiendo al padre, o sea, dice en un momento, no puedo dejar de quererlo, y por otro lado lo pone en ese lugar de padre caído que ella tiene que salvar y rescatar con su ser, ¿no? ¿Por qué decís que Típico es de un la padre histeria. gozador, Inés? No de ella, no gozador de ella, por ahí use mal el término. Es Ahí un está padre bien. deseante, es un Ah, padre ok. deseante, no se priva. Bien, ahí Un está. padre que no se priva. Ahí está, Perdón. espera. Porque quiero que situemos esa diferencia, ¿sí?
Si el padre o la madre no gozan de ella, gozan de otra cosa, pero no gozan de Claro. ella, entonces no son gozadores, ¿sí? Son Claro. deseantes, Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, sí. Goza en otra parte, bueno, sí, tiene mujeres, el padre, qué sé yo. ¿Sí? Sí, tal cual. Bien. Sí, sí. Sí, efectivamente es un padre caído, como decía Fernanda también, ¿no? Un padre caído, ¿no? Es un padre que ella dice, ahí se me cayó mi papá, eh, dice, mi viejo está destinado al fracaso, ¿no? Son dichos que dan cuenta de un padre caído. Ahora, tomo lo que cuenta acá Fernanda en el chat. Fernanda dice, es un padre caído, no representa la ley, ¿sí? Quiero que veamos un poquito eso. Es un padre caído, desde ya, ¿sí? Cuando nosotros decimos que no representa la ley, eso significaría que es un padre que la ley siempre para nosotros es la ley de prohibición del incesto. No hay otra ley, ¿sí? La ley es la ley de prohibición del incesto. Lo que este hombre saltea es la cuestión moral. La ley moral es lo que él saltea, ¿sí? Entonces, bueno, está en pareja, pero tiene otras mujeres, ¿de acuerdo? Que él saltee la ley moral no quiere decir que no representa la ley. Solo podríamos decir que no representa la ley si no representara la ley de prohibición del incesto. Pero como no es un padre gozador, pues si gozara de su hija sería otra historia, pero no es un padre gozador, sí representa la ley. Lo que hace es, representa la ley de prohibición del incesto, se ajusta a la ley de prohibición del incesto, no pretende gozar con su hija, ¿sí? Pero moralmente hace cualquier cosa. Pero bueno, eso ya no es nuestro asunto, digamos, ¿no? Porque esto, nosotros no trabajamos con la cuestión moral, ¿sí? Entonces tenemos que tener clara esa diferencia. Paula dice, ella trata de separar el padre del marido. Claro, es interesantísimo lo que ella hace, ¿no? Porque cuando se descubren las infidelidades del padre, a ella se le cae el padre. Pero ella dice, bueno, yo tengo que tratar de diferenciar lo que es mi padre de lo que es el marido de mi madre, sería, ¿no? El padre del marido. Ella intenta. Ahora, la pregunta es si lo logra, ¿sí? Porque ella se siente afectada por esto que está sucediendo. Se siente afectada porque el padre cometió esas infidelidades, ¿sí? Entonces, en términos teóricos podríamos decir, estaría buenísimo que ella pueda diferenciar padre de hombre, ¿sí? Pero en general lo que encontramos en la histeria es que la histeria no puede hacer esa diferencia, ¿sí? En todo caso, esa diferencia se instituye en el análisis. Nosotros vamos a tener que intervenir para poder ubicar que no solamente ese padre no es hombre, no cuenta como hombre, sino que cuenta como padre en todo caso para ella, es su padre y es el hombre de la madre, sino además eso, casi como, ¿cómo se le ocurre a ella poner a este padre en el lugar del hombre? ¿No? Casi que uno podría decir, mi padre fue infiel, ¿no? A mí se me cayó, ¿y por qué se te cayó a vos? ¿Cómo se te ocurre que te está haciendo algo a vos? Digo, no solamente tenemos que situar que no le está haciendo algo a la paciente, sino además lo que tenemos que situar es que la paciente fantasea que él le está haciendo algo a ella. Eso se llama incesto, ¿no? La fantasía edípica por parte de la paciente de que esto le concierne. Entonces, ¿se entiende? Digo, lo que quiero situar es, no solamente tenemos que ubicar, ese hombre no es tu hombre, es tu padre, ¿sí? Que eso sería hacer operar la ley un poquito más claramente, sino que además es, ¿cómo se te ocurre que vos tenés algo que ver con esto? ¿A vos se te cayó tu papá? ¿A vos? ¿Pero vos qué tenés que ver? ¿Sí? Eso devela la fantasía histérica, ¿no? Como si yo tuviera algo que ver en eso. Adrián, ¿querés preguntar algo? Sí, con respecto a este padre que aparece con infidelidad y también después ella menciona al abuelo, que no quisiese que el abuelo sea el que estaba metido en ese tema, pensaba si la madre como gran otra referente, que no es querida por estos, elegida, digamos, como objeto de deseo de este padre o abuelo, si a ella también
poniendo a la madre como gran otra, justamente se desilusiona, digamos, está buscando, está poniendo un ideal que no le, nada, que no es querido, que no es deseado, digamos, no sé, pensé en eso. Pero no entiendo qué relación hay entre que ponga a la madre como gran otra No, y se si pone decepciona. la madre como una gran otra y es una gran otra devaluada por estos padres o estos hombres que no la hacen sentir deseada, digamos, nada, que no le corresponde. Qué sé yo, no sé, en eso. Mira, No sé. eso podría ser, pero ella no hace referencia, por ahora por lo menos no hace referencia a ese asunto, digamos, ¿no? La referencia es a estos hombres y a cómo estos hombres hacen esto. Más bien yo creo que la pregunta de ella o el ruido de ella no es mi madre quedó devaluada, porque si mi madre le fue infiel, entonces ya mi madre no es la gran otra. Creo que no ese es el problema de ella en este momento, sino más bien me parece que el problema es si mi padre es infiel, o si los hombres son infieles, ¿sí? ¿Cómo haría yo para armar una relación con alguno? ¿Qué lugar queda para la mujer? Me parece que la pregunta de ella es más, ¿qué le queda a una mujer si un hombre es infiel? Esa es su preocupación. ¿Pero por qué digo esto? Porque ella trae la preocupación por la pareja. Los hombres la dejan. Se corta el vínculo. Hay algún encuentro, hay alguna cosa y eso se cae. Y se cae porque ellos lo dejan caer. Entonces se entiende que ahí hay una repetición de la escena, ¿sí? Un padre que mira a otra, un abuelo que está en otra cosa y estos tipos que la dejan a ella pagando. En ese punto a ella esto le concierne. Por eso está tan preocupada, está mirando a ver qué pasa. ¿Sí? Ahora, ¿podría en otro momento o en otro caso, o en este mismo caso en otro momento, preocuparle que la madre como gran otra se cae también por esto? Sí, puede suceder, pero no es lo que está sucediendo ahora. ¿Sí? Patricia. Me preguntaba si la paciente asume, como suele suceder en la histeria, una posición masculina para preguntarse cómo es que una mujer es deseable. Porque, por un lado, en su discurso, ella insiste en que ella no quiere encajar en el modelo culturalmente, lo que haría que una mujer sea deseable, ¿no? Flaca, por ejemplo. Pero sigue mirándose el cuerpo, la escena del ascensor en que se mira en el espejo y se siente mal porque se siente fea y se siente gorda. Entonces, pero no aparece claro cómo a través de un hombre es que ella se estaría preguntando, o sea, quizá no con un hombre concreto, pero sí Ajá. ningún hombre me quiere. Bien. Está bien esto que estás preguntando. Eso parecía en algún momento, yo lo comentaba, pero no me acuerdo si estaba en los cursos o estaba en alguno de los circuitos interactivos. No, me parece en el curso. Cuando nosotros hablamos de la triangularidad histérica, ¿qué decimos? Decimos, la histérica se coloca en el lugar del hombre para preguntarse qué es una mujer. Y preguntarse qué es una mujer significa preguntarse qué es una mujer deseable. ¿Cómo hace una mujer para ser deseable? Toda histérica tiene una respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Por un lado tiene una respuesta, pero es una respuesta que no la deja tranquila, no aniquila la búsqueda. ¿Sí? Digo, la histérica puede tener una respuesta respecto de qué cosa le interesa a un varón de una mujer, pero no por tener una respuesta deja de seguir buscando. ¿Sí? A ver si descubre un poco más. Entonces ella tiene una respuesta respecto de qué quiere un hombre de una mujer, que sea flaca. Básicamente, lo estoy reduciendo, pero que sea flaca. Y ahí volvemos a las cuestiones culturales. ¿Sí? Digo, ¿dónde está escrito que una mujer flaca es más linda que una mujer gorda? Es una cuestión cultural, ¿no? Recuerdo que una vez, hace unos años, tenía una paciente española que había venido a vivir a Argentina hacía poco y tenía, para el modelo argentino, digamos, unos kilos de más. ¿Sí? Entonces ella decía, yo acá soy rellenita. Empecé a ir al gimnasio. Yo en España no fui al gimnasio nunca, ni se me hubiera ocurrido, porque en España yo soy delgada, pero acá no. ¿Sí? Entonces fíjense el nivel cultural que eso tiene, ¿no? Bien, entonces ella tiene una respuesta que es ser deseable es ser delgada, ¿sí? Es
vamos a decirlo en términos fálicos. Ser deseable es tener flacura, ¿sí? Contar con la flacura, pero no alcanza con eso. Ella sigue mirando a otras. Ahora, en la triangularidad, la histérica puede colocarse en el lugar del hombre, por ejemplo, del novio, para ver a qué mujeres el novio está mirando, estoy dando un ejemplo cualquiera, pero también puede armar esa triangularidad en un lugar más abstracto, ¿sí? Que no necesariamente tenga que ver con personajes que ella conoce, ¿sí? Por ejemplo, para una histérica, la otra, ¿sí? Puede ser aquella que sea flaca, no importa quién es, no es alguien con nombre y apellido, aquella que sea flaca. Ahora, ¿por qué decimos que ella se coloca en el lugar del hombre? Porque en realidad ella valora como bello lo que el hombre valora como bello, la flacura. ¿Sí? ¿Se entiende, Patricia, lo que estoy diciendo? Y no necesariamente estamos hablando de un hombre fulano de tal, ni una mujer fulana de tal, digo, con nombre y apellido. No necesariamente. La cultura, hablando de culturas, porque quiero que, ahora va Mariel, quiero que veamos dónde estamos parados, empieza a dar respuesta. Hoy, una respuesta distinta a esta problemática. Si una mujer, para saber cómo ser deseable, tiene que mirar lo que mira un hombre, porque es el hombre el que marca el parámetro de lo que es deseable y lo que no, la cultura hoy trae una respuesta nueva, que es, no nos hacen falta los hombres, podemos vincularnos entre nosotras. Seamos o no homosexuales, podemos vincularnos entre nosotros. Podemos mirarnos entre nosotras, desearnos entre nosotras, querernos entre nosotras. Y eso se resuelve. El otro día leí algo de una escritora feminista que decía, ella es lesbiana, y lo que decía es, la mejor batalla, algo así era la idea, la mejor batalla contra el patriarcado es ser lesbiana. Ya no los necesitamos a ellos, decía ella, ¿no? Ese es el llevado al extremo, digamos, ¿sí? Erradicar al hombre, a su mirada. No estar dependiendo de lo que él mira para determinar qué cosa de una mujer es deseable y qué cosa no. ¿Sí? El problema de eso es que lo que él mira no es lo que él quiere mirar. También es lo que la cultura le marca mirar. ¿Sí? Ese es otro asunto. ¿Se entiende? Porque un tipo en Argentina mira una cosa y en Alaska mira otra y en China mira otra. ¿Sí? También es lo que la cultura le indica mirar. En términos de gordura y flacura, muchas veces escuchamos entre los varones que si alguno está con una mujer que es gorda, se lo cuestiona al tipo. ¿Sí? Ah, vos porque estás con esa gorda. Como si eso hablara de ella, hablara de él, hablara de algo. ¿Se entiende? Bueno, eso es todo un problema. Mariel. Perdón. Patricia, ¿querías agregar algo? Sobre este punto, Vale. que estabas hablando. Pero ella tampoco hace nada para cambiarlo. Insiste en ser gorda, con lo cual puede mantener vivo el deseo de seguir deseando. Es el deseo de deseo. O sea, nunca lo va a lograr porque tampoco mueve un dedo para hacerlo. No es que tenga que, pero... No insiste en ser gorda. Por esto, porque no mueve un dedo para hacerlo, decís vos. Claro, claro. Ok. Bien, tenemos ahí dos lecturas posibles, ¿sí? A eso que vos decís. Una es esta que estás diciendo. Ella insiste en ser gorda, no mueve un pelo para eso, estaría a su alcance, por supuesto, digamos, hacer algo para no ser gorda, ¿sí? Y de ese modo sostiene el deseo como deseo insatisfecho, ¿sí? Esta es una lectura posible. Quiero que tomemos nota de esa lectura que trae Patricia porque me parece que es muy importante, ¿sí? Bien, les quiero ofrecer otra y lo pensamos, ¿sí? Algo en ella insiste en ser gorda, ¿sí? Algo en ella insiste en ser gorda y eso la deja fuera de ser un objeto deseable, ¿sí? Con lo cual, efectivamente, se sostiene, no es que ella sostiene, sino que se sostiene el deseo como deseo insatisfecho. Claro, ¿sí?
Sí, lo que quiero situar es que una cosa es que nosotros podamos, ahí va Ana, una cosa es que nosotros pensemos que ella se sostiene gorda cuando podría hacer algo para no hacerlo, no serlo, ¿sí? Pero se sostiene ahí para sostener el deseo insatisfecho, y otra cosa es que algo en ella no deja de engordar, ¿sí? Y hay un efecto de eso, que es que el deseo se sostiene como deseo insatisfecho. Si las personas gordas, tomemos la gordura como un ejemplo solamente, pero podríamos tomar otros, si la persona gorda pudiera adelgazar, seguro que lo haría, porque nosotros sabemos que culturalmente ser gordo es complejo, ¿sí? Todavía tiene costo. Más allá de las cuestiones de salud, no estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando del costo moralizante que se le pone a eso. Seguro que la persona gorda preferiría adelgazar, ¿sí? Si no lo hace, si no se pone a dieta o no hace ejercicio o lo que fuera, es por algo. No podemos olvidar ahí la pulsión. La pulsión no es querer comer, es no poder parar de, que es muy distinto, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos olvidar que lo que comanda no es la voluntad, es la pulsión, es el inconsciente y es la pulsión, ¿sí? Bien, esto por un Clara, lado. perdón, me hiciste acordar un poco, en el curso hablaba de esto, en el análisis poder ir en la línea de encontrar la relación del sujeto, no en la conducta, sino en relación al síntoma, como que iría algo de esto, ¿no? No tiene que ver con empezar el gimnasio sino que tiene que ver, bueno, con la relación del sujeto con el síntoma, que es esto que, con eso que no puede. Totalmente, totalmente, absolutamente, sí. Eso es muy difícil que entremos en esa sintonía, digamos, ¿no? Pero sí, claro, nosotros no trabajamos con la conducta, y Lacan lo dice así de claro en el seminario 10. Nosotros tenemos que correr al sujeto de su relación a la conducta para ponerlo en relación cuando hablamos del síntoma, para ponerlo en relación a la causa, ¿sí? Es otra lógica, podríamos decir. Sí, totalmente. Mariel. Sí, pensaba en esto interesante, esto que no tiene tanto que ver con el discurso ideológico, ¿no? Que ella plantea, que no los cánones, sino que es algo que insiste. Pero hay algo que me hacía ruido, porque ella dice que los hombres quieren a una mujer flaca y eso es lo que ellos desean. Sin embargo, en esto del ser y el tener, ¿no? Esto de la histérica que tiene, entonces puede dar al otro lo que tiene, ella se la pasa haciendo posgrados y maestrías. Entonces, y después se queja, como que, no sé, hay algo como que ella, esto del tener tiene que ver con la inteligencia o los posgrados, y se queja de que eso no es lo deseable para ellos. No, ese punto me llamó la atención, y después otro punto. ¿Por qué, Mariel? Espera, ¿cómo lo entendés ese punto? Porque dice que como, no sé, como que hay una contradicción, porque el tener, esto de que se arma como del tener para ser deseable para el otro, ella habla de la belleza, pero hace otra cosa, que tiene que ver con acumular títulos y del lado de la inteligencia, y se queja que no es reconocida por eso por los hombres. Como que hay algo en este hacer, en acumular tener desde un lado, y después desde la palabra dice por otro. Por eso me llamó la atención. ¿Pero podría hacer otra cosa? Porque es un poco lo que hablábamos con Patricia recién, ¿no? Vos decís, bueno, ella dice, una mujer deseable es una mujer delgada, ¿sí? Bien, yo acumulo títulos, básicamente, voy por otro carril, digamos, ¿no? Acumulo títulos, y me quejo de que no me buscan o no soy deseable por esta característica, ¿sí? Por la inteligencia. Bien, ¿podría hacer otra cosa? No lo sé. Bien, no podría hacer otra cosa. Y esto es lo que tenemos que entender, porque si nosotros creemos que ella podría hacer otra cosa, creemos en la voluntad. Y no solamente en la voluntad, sino en la razón, ¿no? Creeríamos que ella ya entendió que, bueno, para sus parámetros o para su modo de leer la vida,
ella lo que dice, bueno, una mujer deseable es una mujer bonita, no se trata de la inteligencia, se trata de la silueta, y qué sé yo, bueno, ya lo entendí, entonces voy al gimnasio y dejo de ponerme a estudiar. Digo, seríamos hijos de la voluntad y de la razón. Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. ¿Por qué ella acumula en el orden del conocimiento? Esa es mi pregunta, claro, ¿por qué? ¿No? ¿Qué la lleva a ese lugar Bien, de porque, tener? bueno, ahí vuelvo un momento a la cuestión cultural. Sí, no, y lo último, pero eso sé que lo vas a contar más adelante cuando... esto que vos dices en el curso, de desarmar al padre caído, ¿no? Entonces pensaba, porque vos decías muy bien, muy atinadamente, que muchas veces nos confundimos en estrategias, en vez de desarmar el padre caído, para que ella pueda elaborar una nueva versión, elaboramos nosotros. Entonces ese punto también parece interesante tocar. Bueno, sí, totalmente. Lara, perdón, ¿no sería la identificación viril? Justo lo que decía Mariel era una pregunta. ¿Esto de acumulación fálica? En términos de identificación, esto que vos decías en el Sí, curso. claro, totalmente. Porque me parece que va en relación a lo que decías recién, en términos de, porque aparte ella se hace una pregunta, ¿no? Respecto de lo que hacen las otras, y me preguntaba que eso podría ir también al lugar de objeto, digo, si las otras hacen esto, ella quedaría en alguna posición de objeto si lo hiciese. Sí. Y por otro lado, y al mismo tiempo, se da esta identificación viril, pensaba en términos fálicos de acumulación. Totalmente, totalmente, porque nosotros lo que sí sabemos es que la histeria resuelve mal resuelve, ¿no? Pero resuelve la cuestión del enigma de la femineidad, es decir, la cuestión del enigma de cómo miércoles se hace para ser una mujer deseante por la vía del falo, por la vía de lo fálico, de la identificación viril. ¿Qué quiere decir la vía de lo fálico? Acumular cosas que se pueden tener, títulos, ¿sí? Cosas medibles, inteligencia. ¿Sí? Tengo tanto título, tanta carrera, tanto no sé qué, ¿sí? ¿Funciona? No, es genial lo que ella dice, porque ella dice, che, pero ¿cómo no valoran que yo soy inteligente? Y uno podría decir, ¿qué miércoles tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Porque, digo, está claro que una cosa es lo que se acumula, la inteligencia, por ejemplo, y otra cosa es lo que causa deseo, que es justamente lo opuesto a lo que se acumula. Lo que hace a una mujer deseable es que sea deseante, ¿sí? No que tenga mucho. No que tenga mucho, ¿sí? Bien. El otro día un paciente me decía, mi novia está totalmente loca, yo no la entiendo, no entiendo, me arma de pelota, hoy me dice A, mañana me dice B, pasado me pide otra cosa, me vuelve loco, pero me vuelve loco en el doble sentido, me dice el tipo. Yo me estoy dando cuenta que así como me harta y me enloquece y no la entiendo, me enamora, ¿no? Uno podría decir, mira, porque no entiende nada el tipo, no la puede aprehender con H, ¿sí? Lo que causa deseo es que ella sea inaprehensible, no la entiendo, ¿sí? Que es algo absolutamente distinto de una mujer que sabe lo que quiere, que hace, que cumple, que tiene títulos o lo que fuera. Entonces sí, efectivamente, se trata de la identificación viril. La histérica se identifica a lo fálico al tener, porque no tiene idea de cómo jugar la falta, que es exactamente lo opuesto. Entonces, por un lado se identifica y por el otro lado va mirando a las otras, che, a ver cómo hacen estas que son deseables, ¿sí? Para jugar la falta. Bien, esto por un lado. Por el otro lado, Mariel, ya me olvidé lo que me habías dicho. Algo del padre caído y... Decime y vamos a tomarnos unos minutitos más y vamos a ir cerrando. No, lo del padre caído, esto que vos decías, ¿no? De desarmar esas versiones del padre caído, sin crear nosotros nuevas versiones, que a veces caemos en eso. Y una última cosa en relación a esto, ¿cómo se desarma? ¿Qué pasa con los padres gozadores? ¿No? Porque yo tengo un caso, ¿no? Un padre abusador de su hija, no solamente abusador físicamente, sino desde la indiferencia, bueno, desde todo tipo. ¿Y cómo se hace para desarmar esas versiones? O no sé cómo se hace ahí. No, lo que pasa es que ahí, ojalá que por ahí podemos ver si
si alguno de ustedes tiene ganas, por ahí Mariel vos misma tengas ganas, o alguien, de presentar dentro del espacio del Cincel, ¿sí? Yo dije que van a ser 4 clases en vivo, en cada una de esas clases vamos a tomar un caso, ¿sí? Y son casos que yo quiero que presenten ustedes, ¿sí? 4 de ustedes, me gustaría que presenten cada uno un caso, en fechas distintas, para que podamos ver la variedad en la histeria, y tal vez haya algún caso que podamos ver donde haya, por ejemplo, un padre gozador, ¿sí? Un padre efectivamente gozador, un abusador, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver que la clínica allí, la dirección de la cura, es totalmente diferente de la histérica que fantasea con el padre abusador. Esta chica que estamos viendo hoy fantasea con el padre abusador, ¿sí? El padre se va con otras mujeres y descarta, toma a una mujer y descarta a otra, ¿sí? Y eso para ella es abusivo, ¿sí? Es objetalizante, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué digo fantasía? En este caso se ve muy claro, porque eso no le concierne a ella. Sin embargo, se ve concernida, ¿sí? Bien, pero esto es totalmente diferente y es muy distinto a lo que tenemos que hacer con esto, ¿sí? Con esto lo que tenemos que hacer es, vos no sos la mujer de este señor, pero además, ¿cómo se te ocurre estar fantaseando que sos la mujer de este señor? Esa sería la dirección, perdón por lo resumido, pero sería más o menos esa. Otra dirección totalmente distinta es cuando encontramos efectivamente el goce del otro. Porque existen, como vos muy bien decís, muchos casos de abuso, pero está también en nuestra responsabilidad como analistas discernir una cosa de otra, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos los casos. Vamos a ir cerrando. Andrea, ¿querés preguntar algo? Decime Lara si ahora se escucha, porque antes Sí. no se escuchaba. Ah. Sí. No, una cosita que me quedó ahí como del principio de la presentación de Daniela, creo que es quien presentó, Daniela. que habla de que una de las preocupaciones o de un motivo de consulta era a partir de un virus o unas manchas en la piel. No sé si era una alergia, lo notó en ese punto. Y me quedó como algo ahí picando, digamos, para pensar que, digamos, si bien estuvimos rastreando los elementos para pensar que estamos hablando de una estructura histérica, digamos, a veces aparecen estas manifestaciones como al lado del fenómeno psicosomático, aún sabiendo y teniendo en cuenta que estamos hablando de una estructura histérica, ¿no? A veces, no sé si en diferenciación o no de un síntoma conversivo, pero bueno, no sé si la analista pudo rastrear algo al respecto. Pero bueno, me parecía interesante siempre cuando aparece algo de ese orden, ¿no? Sí, nosotros lo que tenemos ahí, te contesto rapidito porque necesito unos minutos para cerrar, pero otra vez, tenemos que discernir, ¿sí? Claro. Lo que es un síntoma conversivo de lo que es un fenómeno psicosomático, ¿sí? Porque la clínica es distinta. Pero en realidad lo que te podría decir es que ambos son efectos, son consecuencia de otra cosa. Entonces, uno de los modos para discernir si estos fenómenos que presenta esta chica, por ejemplo, son síntomas conversivos o son fenómenos psicosomáticos, tienen que ver con cómo se presenta la estructura. Porque la estructura, bueno, lo voy a decir muy sencillito, pero la estructura de una neurosis estable, bien constituida, da como producto síntoma, no da como producto fenómeno psicosomático. Ahora, cuando la estructura tiene falla en determinados lugares, da fenómeno psicosomático, ¿sí? Entonces te diría que por cómo, no puedo dar cuenta de lo que estoy diciendo en este momento, pero por cómo se presenta el caso, ¿sí? Por cómo se presentó el material de Daniela, esta chica tiene una estructura neurótica bien estable, muy bien consolidada, y el efecto es el síntoma. ¿Qué dice Freud respecto de esto? El síntoma es la práctica sexual de los enfermos, el síntoma es retorno de lo reprimido. La es decir, de compromiso. Exacto, o sea que en tanto y en cuanto opere la represión, es decir, en tanto y en cuanto haya una neurosis consolidada, tendremos síntoma, ¿sí? No tenemos otra cosa. Y acá vemos una estructura bien consolidada, o sea que podemos pensar que esto es un síntoma, ¿sí? Después podemos hacer otras disquisiciones. Inés, te escucho. Lara, Perdón, Daniela, querías decir algo. Sí, Dani. solo una cosita que para ver si tenía lógica esto que yo había planteado al final, o cierto sentido, en relación a esto que plantea en la última sesión, o ahora ya hace unas sesiones atrás, del tema del pelo y el teñido de rosa, que nosotras con ella veníamos trabajando en relación a la pregunta, bueno, ¿qué es lo que desea un hombre? En relación al deseo de que seas deseante, bueno, algo de eso. Y ella se sorprende porque
un poco las amigas la obligan como a teñirse y demás, pero después ella se da cuenta que le gusta y que provoca algo en los otros, casi como sin habérselo propuesto demasiado, ¿no? Y que hay algo que la sorprende para bien, pero después dice, bueno, en realidad es nuevo, estoy incómoda, no sé qué voy a hacer, si me lo voy a dejar, pero algo de eso, de poner a jugar algo de su deseo ahí y que eso despertó deseo a su vez. Totalmente. Pero mira qué bueno eso que estás diciendo, porque eso es fuera de lo fálico, está fuera de cálculo. No es que ella venía pensándolo Totalmente, y venía sí. diciendo, me voy a teñir para. No, ella se tiñó, ni sabía el efecto que iba a producir en los otros, ni sabía qué efectos los otros iban a producir en ella a partir de esto, y sin embargo sucedió. ¿Sí? Esa es la muestra más clara de que causar el deseo no tiene que ver con ningún cálculo. ¿Sí? Bien, ahora, cuidado, porque si una mujer no hace ningún cálculo, ¿eso le garantiza que causa el deseo? No. Y esa es la dificultad enorme. Ah, ok, yo creía que causo el deseo acumulando títulos, listo, voy a acumular títulos. Bueno, no, ahora ya entendí, no es por la vía de la acumulación, hago lo que se me ocurra, me tiño y veo los efectos de eso. Ah, mirá, le gusté a alguien. Pero eso no garantiza nada, tampoco garantiza que los tipos vengan a tocarle el timbre. Y eso es lo más complicado de todo esto, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que si va por la vía de la identificación al hombre, está perdida, ¿sí? Está perdida. Bien, tenemos que ir cerrando. Hay mucho para decir respecto de este caso, pero sí, efectivamente, hemos podido ubicar algunas cuestiones, ¿sí? No hay una madre estragante, no hay un padre estragante, hay un padre caído, es un padre que permite el paso de la ley, la madre también permite el paso de la ley, no son padres gozadores. Si encontramos algún punto de goce como el de la madre en relación al dinero y la mudanza, es un punto de goce, no es lo prioritario en el caso, ¿sí? Con lo cual no podemos decir que esta madre sea una gozadora de ninguna manera, ¿sí? Por supuesto, Laura, sí, Inés. sí, perdón. Yo quería decir una última cosa rapidito en relación a la dirección de la cura, algo que dijo, de algún modo aludió Daniela recién, porque esta chica con la identificación viril, digamos, me parece que además la cultura le aporta una justificación, ¿no? El feminismo, esto de ser y no parecer. ¿Por qué me tengo que preocupar por mi aspecto, ¿no? Si en realidad lo que importa es lo que yo soy. Y como que ella se atrinchera ahí, y que eso habría que hacer caer para que pueda conectarse más con lo deseante, ¿no? Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. El feminismo aporta un nuevo mecanismo defensivo, ¿sí? Un nuevo mecanismo defensivo. Frente al enigma del deseo del otro, ¿por qué el otro me elige? ¿Por qué no me elige? No lo entiendo, ¿sí? El feminismo aporta, dale Ana, nos vemos la próxima, un abrazo. El feminismo aporta un nuevo mecanismo de defensa. No tiene por qué importarle al otro lo que yo me pongo, cómo me veo, cómo no me veo. Como todo mecanismo defensivo, fracasa. Fracasa. ¿Sí? En ella se ve. Ella está convencida de lo que dice. No es que no cree en lo que dice, pero no le funciona. Ella está convencida de que acá lo estético no tendría que jugar en absoluto, pero no le funciona. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Vos decís, Inés, hay que hacer caer ese atrincheramiento, esa posición atrincherada de ella en este discurso. Sí, pero hay que tener bastante muñeca para hacer caer eso, ¿sí? Hay muchos modos de hacerlo caer, ya lo podremos ver en algún momento, pero sí, efectivamente tenemos que tener en la mira que hay que hacerlo caer. Bien, para cerrar, lo que digo es, pudimos ubicar todas estas cuestiones respecto de la madre, del padre, de la diferencia entre el goce del otro y el deseo del otro. Pudimos hablar un poquitito de que efectivamente existe el goce del otro, no es que no exista el goce del otro, existen padres abusadores, existen madres abusadoras, todo eso existe. El tema es que nosotros lo tenemos que discernir para ver cómo trabajamos, porque la histérica fantasea con eso. Entonces, es su realidad psíquica, ¿sí? Entonces tenemos que discernir bien de qué estamos hablando. Y la otra cosa que me pareció muy interesante poder ubicar hoy es esta cuestión de que la voluntad y la razón no juegan
en cómo alguien funciona respecto de los otros, de cómo en cómo alguien funciona respecto del deseo. Nadie, ninguno de nosotros elige desear al modo del deseo insatisfecho o al modo del deseo imposible o al modo del deseo prevenido. Nadie lo elige. ¿Estamos de acuerdo? Digo, ese es el padecimiento de la neurosis. Uno desea como desea, nosotros no elegimos cómo desear. Y eso tiene consecuencias sufrientes. ¿Sí? Bien, dicho esto, les digo lo siguiente. Nos vamos a ver el cuarto jueves del mes en el Café en Vivo para hacer una puesta en común del circuito interactivo de este mes. Recuerden que tienen el material disponible, tanto del circuito interactivo de este mes como de los meses anteriores, los podcasts, los textos, ¿sí? En principio nos vamos a ver ahí, y les adelanto, pero ya les va a llegar la información, que respecto del espacio del Cincel, que es el nuevo curso que va a ser todo en vivo, la primera clase va a ser el jueves 30 de junio, ¿sí? Nosotros siempre tenemos encuentros los cuartos jueves del mes, 19:30 horas, ¿de acuerdo? De Argentina. Bien. Decidí que las clases del Cincel sean también jueves, ¿sí? Como para no armar tanto lío de fechas. Igual quedan grabadas las clases para quien no pueda estar. La primera clase de Cincel va a ser el 30 de junio, ¿sí? Y de ahí julio y agosto, después les llega la información. Cualquier duda que tienen, se van a la página, van al globito de WhatsApp, y si no, nos estamos viendo el cuarto jueves. Ah, una cosa más. Daniela, muchas gracias por la presentación de hoy, ¿sí? Necesitamos 4 casos. Gracias a vos, Lara. Gracias. Oh, por favor. Necesitamos 4 casos de histeria, ¿sí? 4. Los que tengan ganas de presentar, me escriben, ¿sí? Mariel, ¿estás con ganas de presentar? Está silenciada, ¿eh? Sí, presento uno. Buenísimo. Quien quiera presentar, me escribe, ¿sí? Después vemos, Mariel, el tema fechas y qué sé yo. A ver si querés presentar la primera vez o en otras. Y vamos a trabajar bien sobre la cuestión de la dirección de la cura en la histeria, ¿sí? Les mando un abrazo enorme a todos, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo pronto. Les mando un beso grande. Chau, chau. Gracias, Lara. Gracias a todos. Besos. Gracias, Lara. Chau, Gracias, saludos.